Amén. Que el Señor nos bendiga en este servicio de día martes. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y Amén. Vamos a Amén. orar al Señor, vamos a pedirle al Señor por este servicio que nos dirija, por usted también, para que el Señor le alimente conforme a lo que usted necesita, ¿cierto? Y no a lo que el hombre quiera para usted. Amén, Aprovechamos Señor. también de igual manera de saludar a cada uno de nuestros hermanos que nos está viendo, deseándole que el Señor le bendiga, que el Señor le edifique, que el Señor le ayude en todo, que el Señor sea con usted en este momento. Amén. Y también saludando a nuestros pastores, ¿cierto? Que el Señor, Señor, también les amén. guarde en todo. Así que le invito a que oremos al Señor para entregar todo lo que esté en nuestra mente, todo lo que esté molestando, estorbando a la gloria del Señor, lo vamos a Amén. entregar ahora. Dios del cielo, vamos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, para bendecirte, glorificarte y honrarte. Amén. No hay Dios más grande que tú, Señor del cielo. No hay nadie que se te compare. No hay nadie que pueda hacer tus obras. No hay nadie, mi Dios bendito, que pueda Así es, ayudarnos, bendito. Señor, que no seas tú. Tú eres el que domina la vida, la muerte, Señor, y nuestra vida también está toda en tus manos, Señor. Amén. En esta hora queremos pedirte perdón, Dios del cielo, por nuestros errores y faltas y pecados, Señor, pidiendo que tu sangre preciosa lave de la cabeza a la planta de nuestros pies, Señor, nuestra vida. Seas tú, Padre Santo, ayudándonos, Dios del cielo, en este servicio. Seas tú, Padre Santo, dándonos tu palabra. Seas tú, Dios del cielo, ayudándonos, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, controlando aún los labios, Señor, de quien predicará como también quien orará, pidiéndote Amén, en esta hora, Señor. Señor amado, que tú seas, Dios mío, dándole paz a nuestros hermanos, dándole, Señor, a espíritu de atención a nuestros hermanos, para que también puedan gozarse, Señor, con esta palabra. Señor, te pedimos que quites toda distracción de nuestro lado, Señor amado, Amén. tanto, Señor, Amén, nuestros Señor. hermanos que están escuchando como nosotros que estamos en este lugar. Sí, Señor. Te pedimos, Amén. Señor, que seas tú guiando este servicio, tú dándonos, Señor, tu alimento espiritual. Señor amado, si lo de la carne es importante, cuánto más, Señor, lo de tu espíritu, cuánto más, Señor amado, lo que tú nos das, Señor, que por ello vivimos, Señor, por ello, Señor, somos bendecidos. En Amén. esta hora te damos las Amén, gracias, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe, todo espíritu salga en el nombre de Jesucristo, Señor, y tu Espíritu nos ayude, Señor, en este servicio. Te damos Amén. la gracia en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le voy a invitar a abrir la palabra del Señor para darle lectura, y lo leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el último capítulo del libro de Isaías. Último capítulo del libro de Isaías. La palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 66. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 5. Del verso 1 al verso 5. Amén. Y si la ha encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué? Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén.
Vamos a hacer una pequeña oración, esta vez sí por la palabra del Señor. Le invito a inclinar su cabeza y a cerrar sus ojos. Padre del cielo, nuevamente en esta hora delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Pero esta vez, Señor amado, para pedir algo más celestial, Señor amado. Esta vez, Señor, para pedir, Padre Santo, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu boca sea la que se mueva en esta hora. Señor, mis labios ungidos, Señor amado, mi mente ungida, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que domine, Señor, esta palabra. No que sea yo con mis pensamientos, no que sea yo con mis conocimientos. Ya no queremos escuchar, Señor, sabiduría humana, queremos escuchar de la tuya, celestial, divina, Señor. Amén. Padre, mueve el corazón de tus hijos en esta hora, mueve mi corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hagas, Señor, partícipe, Señor, de cada obra buena espiritual a cada uno de los que nos escuchan, Padre eterno. Señor, te pedimos en esta hora que tú seas, Padre, alimentando nuestras vidas, Señor amado. No, son momentos difíciles, Señor, días difíciles, Padre eterno, en donde el mundo se está desbocando tras su maldad, Señor, y en esta hora hay un remanente que está escuchando tu palabra, Señor amado. Aún en nuestra iglesia, Señor, ayúdanos, Padre, para seguir adelante. Amén, Señor, además, Padre Santo, de esto queremos pedirte, Señor, por tu terreno, Señor, el terreno de la iglesia que tanto, Señor, nos ha dolido quizás ver, Señor, lo que ha sucedido. Señor, ha habido, Señor, unas ofertas, Señor, para venderlo. Han habido, Señor, momentos difíciles en donde se ha hecho, Señor, un juez, Señor, partidor, cargo, Señor, pero en este momento, Señor, ya hay cosas un poco más avanzadas, ya hay momentos más difíciles, en donde vemos, Señor amado, que una pandemia también nos alejó del lugar, en donde, Señor, estamos siendo atormentados quizás con esto, pero en esta hora tu iglesia quiere dejar esta petición delante de ti. En esta hora, Señor, queremos darte las gracias, Señor, amén, porque sabemos que tú te haces cargo de esto, Señor. Te pedimos por nuestra hermandad, te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, Padre, para que hagas tu misericordia con ellos. Aún la familia involucrada, hagan misericordia con ellos, Señor, pero también les muestres el camino que tienen que seguir. Te pido humildemente que, Señor, seas con la iglesia de la Rayán y cada paso que demos sea, Señor, llevado por tu misericordia. Aún nuestro pastor sea guiado por tu bondad, Señor. Te pedimos esto por la palabra y por el terreno, y te pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Le invito a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga en este servicio. Hemos leído en el libro de Isaías, en el último capítulo del libro de Isaías, capítulo 66. Isaías es un libro, a mi pensar, maravilloso. Es el libro más pronunciado en el Nuevo Testamento, tanto cuando habla a Jesús, como también cuando hablan los apóstoles. Muchas veces, en su mayoría, se dirigen ellos al libro de Isaías. Y es porque Isaías, además de su extensión, tiene cosas muy reveladoras con respecto a Jesucristo el Señor, hacia lo que iba a pasar y lo que a la vez había pasado con el pueblo de Israel, pero a la vez lo que iba a pasar con el pueblo gentil, los no judíos. El libro de Isaías es bastante interesante, además de ser el más largo de la Biblia, aparte de los Salmos. Es un libro que tiene 66 capítulos, al igual que la Biblia tiene 66 libros. En donde los primeros libros, los primeros 39 libros nos habla en parte del castigo, ¿cierto? De la tribulación, de lo pasado, pero en los 27 restantes nos habla nos comienza a hablar de la gloria venidera para la humanidad. Cuando nosotros vemos esta comparación, es la misma que la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es como si fuera una representación del total de la Biblia. Sin embargo, el libro de Isaías es un libro muy interesante y le quiero invitar al capítulo 1, porque esto es bastante interesante. El libro de Isaías, cuando comienza, hace un hincapié que es muy interesante e importante. Mire, cuando leemos el capítulo 1 de Isaías, dice en el verso 3:
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Comienza diciendo, Israel está desbordado. Israel no entiende. Un buey conoce a su dueño. ¿Sabe quién es su dueño? Un asno sabe dónde está su pesebre, el lugar donde está, donde él vive. Pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel no sabe quién es su dueño. El pueblo de Israel no conoce a su hacedor. Además de ser un milagro, porque recuerde que Abraham y Sara no podían tener hijos, Sara era estéril, y el Señor a través de un milagro creó la nación de Israel. El creador de Israel no conoce a su dueño, no conoce a Dios. Que el día de hoy, espero, cierto, y con el mayor amor de mi corazón y anhelo de mi corazón, espero que nosotros que estamos escuchando acá, sí conozcamos a nuestro hacedor. Si conozcamos a nuestro Dios, que cuando, cierto, escuchemos la voz de Dios, sepamos cuál es la voz de Dios. Recordemos que Samuel tuvo un episodio muy importante en donde Dios le hablaba y Samuel no conocía la voz de Dios, pero después que le conoció, estuvo todo el tiempo escuchando la voz de Dios y conociendo a Dios. Esperemos que en este día sea así la voz de Dios para nuestra vida. Pero, amén. ¿Por qué es importante este verso y este capítulo? Estamos hablando del capítulo 1. Porque ahí se dice, Israel no tiene conocimiento. Él no conoce a Dios. Se desbordó Israel. Llega un momento en que Dios está muy agradado de Israel, porque el pueblo de Israel en Egipto aprisionado, ¿cierto? Aumentaron las tareas sobre ellos, estaban de alguna manera matando a los hijos de los israelitas porque se estaba engrandeciendo mucho el pueblo, pero resulta que llega un momento en que ellos claman a Dios para ser libertados, y Dios se agrada de esto. Dios utiliza a Moisés, liberta al pueblo, y fue tan grande la misericordia de Dios para con este pueblo, que Dios comienza a revelarle al pueblo las leyes. Van al monte Sinaí y Dios comienza a decirle, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo les estoy mandando, si hacen esto van a vivir, si hacen esto van a seguir adelante, van a ser bendecidos, pero si no lo hacen, van a ser castigados. Dios se reveló al pueblo de Israel. Fue una maravillosa revelación. No sé cómo usted el día de hoy se siente cuando usted escucha palabra de Dios, cuando Dios le enseña lo que Dios quiere, cuando Dios se muestra delante de usted como Él es, cuando nosotros vemos versos tan lindos como, por ejemplo, que falleció o murió Lázaro, y vemos que la palabra, que toda la gente estaba llorando y Jesús se conmovió y Jesús lloró. ¡Qué maravilloso es leer que Jesús lloró! Porque entendemos que Jesús se dolió y se sintió de lo que los demás estaban sintiendo, mostrándonos la palabra que Jesús, ¿cierto?, estaba identificándose con el ser humano. ¿A quién no le gusta leer eso? Pero Israel, después de conocer tanto a Dios, Israel se alejó. Entonces, Isaías, que fue un profeta tan importante, que estuvo en la época de los reyes de Israel, él se preocupó de hablarle al pueblo de Israel. Habían reyes tan importantes como el rey Acab, en esos tiempos, ¿cierto?, posiblemente cercanos a los profetas como Elías, Eliseo, que son profetas tan prominentes en nuestra vida. Pero Isaías fue uno de los más connotados también, además de ellos, porque Isaías dijo cosas tan importantes como, por ejemplo, Israel está desbocado, Israel está mal, pero también publicó de una manera tan efectiva que Jesús era el Salvador de Israel, que este hombre iba a venir. Isaías 53 nos lo narra y nos dice que iba a venir, ¿cierto?, alguien que iba a morir, que iba a ser traspasado, que iba a ser del linaje de David, que él iba, ¿cierto?, a llevar nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, iban a ser llevadas a través de él. Pero cuando llega el capítulo 66, que es el que estamos nosotros leyendo ahora, ya deja un poco de lado lo que es la maldad del pueblo y la maldad del ser humano. Porque comienza hablando del linaje de Dios, de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios. Es decir, que aquí estaba hablando de usted y de mí. Desde el verso 3 y 4
también parte del 5, nos habla de lo que ellos hacen mal, de lo que el mundo hace mal, de lo que Israel hacía mal, pero en el verso 1 y 2 y también la otra parte del 5 nos habla a nosotros. Qué privilegiados somos nosotros, iglesia del Señor, por ser comunicados a través de la palabra de Dios. No sé cómo se siente usted al entender y comprender que usted está siendo edificado, que usted está siendo, no está quizá escuchando la voz de Dios audiblemente, pero está escuchando la palabra de Dios. Amén, Señor. Qué maravillosa bendición es la de nosotros, al ser considerados por Dios antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, Jesús era. Antes de que el mundo fuese, usted y yo ya estábamos en la mente y el corazón de Dios. Y el día de hoy, que podríamos llamarle en calendario en el año 2021, Dios nos está hablando a nuestra vida. Amén. Dios se preocupó de dejar de lado la maldad del hombre. Amén, Señor. Y comenzó a hablar de las cosas buenas para el hombre. Como nos dice el libro de Lucas en el capítulo 4, que Jesús se paró delante de la sinagoga, delante de los judíos, y Jesús comenzó a decir: el Señor me ha ungido, me ha puesto su espíritu, y he venido a traer buenas nuevas a los abatidos, sanidad, ¿cierto?, a los demás, a los que estén mal, aún a dar vista a los ciegos, a quitar, ¿cierto?, todo lo que nos impedía ver la gloria de Dios. Y el día de hoy el Señor vino a predicar el año agradable de Jehová, que es el año en el que nosotros recibimos su maravillosa bendición. Ciertamente castigo para Israel, que ya estamos viendo que gracias al Señor el día de hoy ya hay una tregua, ¿cierto?, entre los palestinos y entre Israel. Pero cosa que el día de hoy todavía hay pueblos que quieren destruir a Israel. Todavía, a pesar de todo esto, aún así quieren destruir a Israel. Aún Irak, aún, ¿cierto?, Siria están contra Israel. Aún quieren ver estos países destruidos a Israel. Pero ¿sabe algo? El Señor se ha preocupado de que los hijos de Dios, tanto usted como yo, estemos con un mensaje día a día, con un mensaje que nos va a libertar, un mensaje que nos da no solo libertad, sino que también nos da paz, un mensaje que nos da tranquilidad, que es el pleno conocimiento de lo que Dios, Él quiere para nosotros. ¿Quién más bendecido que nosotros? Le pregunto yo, ¿quién más bendecido que nosotros, que tenemos la boca de Dios hablándonos el día de hoy? Isaías comienza de esta forma. No dice: voy a hablar lo que estoy pensando. Mire lo que dice el 66, verso 1. Jehová dijo así. Son palabras de Jehová. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Comienza hablando el Señor, diciendo: yo estoy en el cielo. Aquí está mi trono, porque yo señoreo sobre todo el reino, sobre todo el mundo. El poder es mío porque yo estoy sobre el trono. Sí, Señor. Pero también tomé en consideración la tierra, y la tierra es el lugar donde yo poso mis pies. La tierra es donde yo tengo dominio. La tierra es donde yo estoy. Mis 7 ojos, dice el libro de Zacarías, recorren esta tierra. La perfección de Dios está sobre la tierra. Los 7 espíritus, dice Apocalipsis, están sobre la tierra. Dios tiene parte en esta tierra. Decía el día domingo, se acuerda a través de nuestro pastor, que el río Jordán había recibido al Dios de la gloria en ese lugar. Así es, Señor. Amén. La tierra es parte del dominio de Dios. Donde yo pongo mis pies indica dominio donde yo puedo estar. Y asimismo Dios muestra que el cielo es el lugar donde está su trono, donde desde Él, ¿cierto?, controla la humanidad, pero también dice que el estrado de sus pies, donde Él tiene la mira, donde están sus pies en la tierra. Y hace una pregunta y dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo?
¿Dónde es el lugar donde yo voy a estar? Este tiene un doble significado, porque debemos entender algo. La palabra de Dios no es solamente que nosotros tengamos que entenderla como nosotros el día de hoy pensamos, sino que hay una connotación, una hermenéutica, una exégesis. Yo no puedo verlo del día de ayer, en la cultura de ayer, viéndolo en la cultura de hoy. Entonces la palabra del Señor nos dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? El Señor está diciendo al pueblo, ¿dónde está el lugar donde yo voy a morar? Esta es una doble connotación, porque si bien para Israel era un lugar físico, que recordemos que primero estaba, ¿cierto?, en el arca del pacto, la presencia de Jehová estaba ahí, pero después, ¿cierto?, cuando Salomón edificó el templo, vino la gloria de Dios sobre el templo, y Dios habitaba en el templo, en el lugar, ¿cierto?, santísimo donde estaba el arca de Jehová. Ahí habitaba la presencia de Dios. Recordemos que la oración de Salomón fue respondida por Dios, y Dios le respondió y le dijo, sí, donde esté un israelita, donde esté alguien, ¿cierto?, que sea mi hijo, y mire hacia ese templo, yo le voy a responder, porque ahí está mi presencia. Pero resulta que tiempo después, cuando todo, ¿cierto?, comienza a destruirse, nosotros sabemos que el día de hoy ya Dios no habita en el templo hecho por mano de hombre, como dijo Pablo en el libro de los Hechos, sino que ahora Dios habita en el corazón del hombre. Y la pregunta es, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar donde yo voy a habitar? ¿Dónde está el lugar, cierto, que me tienen que preparar? Al pueblo de Israel es dónde está su lugar, el lugar donde me van a construir para que yo esté con ustedes. Pero para el pueblo de Dios, es decir, para usted y para mí, Dios nos dice dónde está el lugar donde yo estoy habitando, donde yo necesito habitar, donde yo quiero habitar. Recordemos que Dios habita en su corazón. Y si no habita en su corazón, déjeme decirle algo, que Él tiene que habitar en su corazón. Que si no queremos que habite en nuestro corazón, estamos en graves problemas. Pero cuando Dios dice, ¿dónde está el lugar donde me van a edificar? Es donde está ese corazón que yo quiero, ¿cierto?, habitar, y que ustedes tienen que edificar y moldearme, sacando la basura del corazón. ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el lugar donde yo puedo habitar? Que el Señor nos ayude. Esto ya lo hemos escuchado. Amén. Pero solamente es para una cosa. Porque Dios aquí nos quiere hacer la pregunta, ¿dónde está el lugar donde yo voy a habitar? ¿Dónde está? En nuestra vida, ¿dónde está el lugar donde Dios tiene que estar con nosotros? ¿Dónde está el lugar donde Dios va a habitar en nuestra vida? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué el Señor nos dice esto? Vamos a verlo ahora en el verso 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ponga ojo en lo que sigue. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén, Señor. Estás haciendo un templo, estamos haciendo un templo. Pero este templo no es el templo donde Dios habita de forma presencial. ¿A qué estoy hablando con esto? En donde Dios habita físicamente. No estoy hablando del templo de Israel que edificó Salomón. No estamos hablando de ese templo. Estamos hablando de nuestro corazón. El Señor está hablando del lugar del reposo, donde Él habita. Y Él dice, yo hice todas las cosas, no necesito que me hagan algo material. No es necesario, a excepción que sea una ofrenda voluntaria de su corazón primero, antes de que sea de su mano. Porque a veces nosotros nos equivocamos en las cosas de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Hemos leído muchas veces el libro de Miqueas. En el capítulo 6, verso 8. En donde dice que Dios no quiere ya ofrendas. Que Dios ya no pide que hagan cosas. La ley no sirve de nada cuando nosotros no tenemos un corazón entregado a Dios. No sirve de nada si Dios no habita en nosotros. Si no hay un templo para que Dios habite en mi corazón, no sirve de nada. Si Dios no ocupa parte de nuestra mente, no sirve de nada que hagamos y que demos ofrenda y que demos ofrenda y que demos ofrenda.
No sirve de nada que trabajemos para el Señor. No sirve de nada que yo le esté dando en este momento a usted una palabra si yo no tengo mi corazón con el Señor habitando aquí. Por eso el Señor dice, ¿dónde está el lugar donde yo habito? ¿Dónde que no lo veo? ¿Se han preocupado de dónde yo voy a habitar en sus vidas? ¿Me han dado un lugar en su mesa cuando comen? Ya sea pidiendo la bendición o dándome las gracias porque hay alimento sobre nuestra mesa. Entonces el Señor se preocupa del lugar donde Él en este momento tiene que estar habitando, del corazón nuestro. Y Él dice, mías son todas las cosas. Ya no quiero sacrificio humano. Ya no quiero un lugar donde están. Ya no quiero, ¿cierto?, que me hagan esto, que me hagan esto otro, que me hagan esto otro, si es que ustedes no tienen algo más importante que es entregarme su vida y su corazón. Recordemos que el primer mandamiento es amar a Jehová, amar a Dios con toda nuestra alma y nuestro ser. El más importante de los mandamientos es amar a Dios. Sí, Señor. No se deje guiar por el no codiciar, porque puedo pasar una vida no codiciando, pero si no amo a Dios no me sirve de nada. Amén. Puedo pasar una vida no matando a nadie. Y cumplí muy bonito el mandamiento de no matar. Pero para Dios, si nosotros odiamos a alguien, estamos matando. Y en el corazón de Dios, en el corazón nuestro, no estamos amando a Dios. Y eso significa para Dios un homicidio. Que Dios nos ayude. Amén. Podemos amar a todo el mundo, cumplir todos los mandamientos, pero si yo no amo a Dios, significa que yo estoy dándole muerte a Dios en mi corazón y eso se llama ser homicida. Por lo tanto, el no matarás de los mandamientos no lo estoy cumpliendo porque yo nunca le di vida a Dios en mi corazón. Siempre traté a Dios como un ser muerto, como un ser inerte, como alguien que está dentro de la iglesia y no sale de la iglesia. Que Dios nos ayude. ¿Cómo está el lugar del reposo del Señor? ¿Cómo está el lugar del reposo del Señor? ¿Cómo está su corazón? Tu nombre, Señor. ¿Tiene su habitación bien para el Señor? Porque Dios ya no quiere habitar en el templo. Ayúdanos, Señor. Algunos dejaron a Dios en la iglesia de La Rayán, los refugios de La Rayán 16035. Ahí dejaron a Dios muchos. Pero hay otros que llevaron a Dios a su casa. Hay otros que llevaron a Dios a su trabajo. Bendito es tu nombre. Gloria al Señor para siempre, por aquellos que llevan a Dios a su trabajo, por aquellos que llevan a Dios en la micro, por aquellos que llevan a Dios en su hogar, por aquellos que presentan a Dios a los demás. Gloria al Señor por ellos, gloria al Señor por ellos. Pero en este día, si usted dejó a Dios en la iglesia de La Rayán 16035, le quiero decir algo. Dios no está ahí, Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Sí, Señor. Amén. Leamos las cosas que Dios no quiere. Mire lo que pasa en el verso 3. Del 3 al 4, mire, dice el 3. El que sacrifica buey. ¡Wow! Una ofrenda de esas de la antigüedad. Está sacrificando un buey. Pero dice, es como si matase a un hombre. ¡Wow! ¿Qué significa matar a un hombre? En el libro de Génesis, uno de los primeros mandatos que dio Dios fue que el hombre que matara tenía que ser muerto por la mano de un mismo hombre. Mire lo que está diciendo aquí. El que sacrifica un buey, que es una ofrenda, es como si matase a un hombre. El que sacrifica un animal es como si estuviera haciendo, ¿cierto?, algo muy malo. Matando a un hombre, asesinando a su hermano. El que sacrifica oveja, wow, la oveja era un animal que tenía que sacrificarse, pero es como si degollase un perro. Que Dios nos ayude. Amén. El que hace ofrenda, mire qué lindo, una ofrenda, qué bendición más grande hacer una ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. Le recuerdo que el cerdo era un animal inmundo. Pezuña hendida era animal inmundo. El cerdo era un animal inmundo. El cerdo no se debía comer, ni siquiera tenían que tocarlo. Por eso cuando Jesús va al endemoniado gadareno, los gadarenos estaban criando cerdos, estaban lejos de la ley de Dios, porque criaban cerdos. Y los demonios se fueron al jato de cerdos. Animales inmundos. ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo? Amén. ¿De quién codiciaba las algarrobas el hijo pródigo? De los cerdos. Los cerdos.
animal inmundo para Dios. Indica lo más bajo del hombre. Indica lo más mediocre del hombre. Porque más que yo me podría morir en este momento y mi cuerpo se descompone y mi cuerpo queda horrible, ¿cierto? Y lleno de gusano y todo podrido, putrefacto. Pero si mi corazón tenía a Dios, soy el ser más bendecido de esta tierra. Porque morí, pero mi alma está con Dios gozándose y lleno de alegría y gozo. Amén. Pero si yo mi corazón lo tengo vacío y está muerto, aunque me entierren y me preserven, no sirve de nada porque mi alma está sucia. Así es, Señor amado, bendito Rey. Entonces Dios estaba diciendo que el que quiere ofrendarme, el que quiere hacerme una ofrenda, es como si ofreciese sangre de cerdo, algo inmundo y sucio, algo que yo no recibo. ¿Sabe por qué está diciendo esto el Señor? Porque el Señor no quiere la ofrenda de la mano. No quiere el Señor que nosotros le llevemos al Señor sacrificios humanos cuando no hay un corazón entregado a Dios. No sirve de nada. Sea el que hace más cosas en la iglesia, le quiero decir algo. Si usted no me ama a mí, no sirve de nada. Porque si usted ama a Dios, ¿cómo puede amar a Dios si usted no me ama a mí primero? Ahora le entiendo, no tendría por qué amarme, porque yo soy igual de malo que cualquier otra persona. A lo mejor, cierto, no le gusta mi forma en que diga las cosas, pero independiente de eso, hermano querido, porque es la palabra de Dios la que el día de hoy nos tiene que bendecir. Amén. Es la palabra de Dios la que tenemos que escuchar. Sí, Señor, amén, bendito Dios. Y le pido perdón por las veces en que le he ofendido, le pido perdón por las veces en que le he fallado, en las veces que he dicho algo que a usted no le ha gustado. Le pido perdón, ¿cierto? Cuando estoy hablando por mí, digo, porque la palabra de Dios es pura y santa. La palabra de Dios tiene que ir como Dios quiere que vaya. Pero cuando yo le he insultado, yo le he quizás mirado mal, perdóneme, mi hermano querido, perdóneme. No quiero ser piedra de tropiezo para usted. Pero si usted quiere recibir, que Dios reciba su ofrenda y usted quiere que Dios le reciba su adoración, usted tiene que estar bien conmigo, tiene que amarme. Amén. Amén, Señor. Y si usted en algún momento hizo algo contra mí, déjeme decirle algo, ni siquiera ya es necesario que usted me pida perdón, lo perdono. Pero cuando me vea, hágalo de una forma distinta, con el amor del Señor en su vida. ¿Sabe por qué? Amén. Porque le amo y quiero que Dios le bendiga su vida. Quiero que usted esté con Dios. Quiero que usted sea lleno de la presencia del Señor. No que vaya a dar la ofrenda, ¿cierto? Voy a dar la ofrenda y como todas ofrendan moneda, yo voy a ofrendar 60,000 pesos en ofrenda. 3 billetes de 20. Pero si usted no lo da al Señor de corazón a Dios, no se lo puede el Señor recibir. Perdió 60,000 pesos. ¿Da el diezmo con convicción a Dios? ¿Se lo da el Señor? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, mi hermano querido, porque estas ofrendas que están mostrando acá el Señor eran ofrendas sucias, en donde no había un corazón de Israel, como decía el verso 3 del capítulo 1, porque los animales conocen a sus dueños, pero el hombre no está conociendo a su Creador. El hombre, Israel, no conoce a Dios. Por lo tanto, los animales son más inteligentes que los hombres. Que Dios nos ayude, mi hermano querido. Qué triste saber que un animal es más inteligente que nosotros. Eso, cuando no confiamos y no conocemos a nuestro Creador. Entonces Dios estaba lleno de las abominaciones y del pecado del hombre. Estaba llena su mente de no puedo estar con el hombre. Porque el hombre no quería ofrecer lo que tenía que ofrecer. 4. También yo escogeré para ellos escarnio. Dios se iba a burlar de ellos, le iba a hacer que se burlaran de ellos. Traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Qué es lo que más teme usted? ¿Qué es a lo que más le tiene miedo? Porque esa es la connotación. Recordemos que temor tiene 2 significados. Entre ellas respeto y reverencia, pero la otra también tiene que ver el miedo. Entonces, ¿qué es lo que más tiene miedo usted? ¿A qué es lo que más le teme en esta tierra? El Señor iba a traer el miedo más grande de ellos sobre ellos.
A lo mejor tiene temor de que el coronavirus le llegue a su familia y toda su familia muera. El Señor, el peor temor de Israel, se lo iba a llevar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mire lo que dice, qué importante, hermano querido, escuchar al Señor. Mire, dice, y nadie respondió, porque llamé y nadie respondió. Llamé, el Señor. ¡Aló! Vengo yo, soy su creador. Nadie respondió, todos callados. El Señor no llega y entra. El Señor golpea. Y el que abre la puerta, cena con el Señor. ¿Cuál es su tarea? Abrir la puerta. El Señor llamaba y nadie respondió. Hablé, no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Mi hermano, le quiero preguntar algo. El Señor está llamando. Amén. Amén. ¿Va a venir a abrir la puerta del Señor? El Señor está hablando. Bendito Dios. ¿Va a oírle al Señor? Amén. ¿Cuántos Amén, en esta Señor. hora, escuchando la palabra, Al cielo. escucharon otras cosas? Bendito Rey. No, que tengo que hacer esto, ¿cierto? Ah, no, la tele. Uy, no, se quemó. Justo hay un incendio. Hubo un incendio ahí en Lastra. ¿Cuántos estamos escuchando otras cosas que no son la voz de Dios? La voz de Dios, mi hermano querido, la voz de Dios. ¿Cuántas doctrinas erróneas? La palabra del Señor en muchas partes, incluyendo ciertos libros tan importantes como el libro de Pedro, el libro de Judas, que nos hablan de los falsos maestros. ¿Cuántos se están dando, cierto? Hablando de doctrinas de hombres. Y nosotros estamos escuchando doctrinas de hombres y no la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. La pregunta es no qué dijo Martín Lutero, no lo que dijo San Agustín, entre comillas San Agustín, ¿cierto? Porque entendemos quiénes que son hombres santos de la antigüedad. ¿Qué fue lo que dijo el hombre tanto? Calvino, Arminio, Charles Spurgeon. ¿Qué están diciendo el día de hoy predicadores tan importantes quizás como Armando Alducin? ¿Qué están diciendo personas como John MacArthur? Le quiero decir algo. Ellos predican la palabra. Ellos no son los que dieron la palabra. Usted siempre venga a escuchar la voz del Señor, que es la más importante. Amén. Biblia con comentarios. Sí, Señor. Amén. Biblia con comentarios. Usted escuche la voz del Señor. Utilice los comentarios para poder reforzar lo que Dios dice. Pero nunca haga caso a lo que el hombre dice, porque todos los hombres hablan cosas distintas, pero el Espíritu habla una sola cosa, una sola verdad, y no hay nadie que pueda quitarla. 40 Amén. hombres, más de 40 hombres Bendito escribieron la sea el Escritura. Señor. Ninguno se contradijo. El día de Gloria hoy a todos Dios. se contradicen. Gloria a Dios. Por eso Gloria es a Dios importante para siempre. que usted le abra la puerta al Señor y escuche la voz de Dios. Amén. No se trague todo lo que la gente dice, no se trague lo que yo diga. Porque hay una palabra muy importante y el día de hoy se la voy a llevar a ver. Porque no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra del Señor. Le invito al libro de Tesalonicenses, que está después de Efesios, Gálatas, ¿cierto? Primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Le voy a pedir a mi hermano Hernán que le dé lectura, que está acá al lado. ¿Cuál es? Primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, Ya. verso 21. Verso Amén. 21. Dice así en el nombre del Señor. Examinarlo todo. Retén lo bueno. ¿Se da cuenta? Pablo estaba diciendo, examínenlo todo, retengan lo bueno. Pero a veces nos tragamos ciertas cosas que el enemigo quizás quiera meternos. Tengamos Amén. cuidado, iglesia del Señor. No es tiempo de escuchar al hombre, es tiempo de escuchar a Dios. Si en este día yo estoy hablando conforme a lo de Dios, usted escúcheme. Si no lo estoy diciendo, entonces va a tener que ignorar lo que estoy diciendo. Y tome lo bueno, retenga lo bueno.
Amén, sí, Señor. No está diciendo la palabra del Señor que usted vaya pisoteando y pisoteando y pisoteando personas. No, saque lo bueno de esas personas. No saque lo malo de esas personas. Porque una es la verdad y no es la que dicen los hombres, es la que dice la palabra de Dios. Hay muchos hombres que dijeron cosas muy valiosas y muy hermosas. Pero sigue siendo la palabra de Dios la autoridad del hombre. Por eso usted no escuche lo que quieren decir los demás. Porque en este día, si usted va a escuchar a los judíos, le quiero decir algo, los judíos no creen en Jesús. No creen en que Jesús fue el Hijo de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Sí, Señor. ¿Quiere escuchar al hinduismo? Idolatría. ¿Quiere escuchar a los budistas? Idolatría. ¿Quiere escuchar a los musulmanes? Tampoco creen en Jesucristo. Tampoco creen que Jesucristo sea el Salvador, ni creen que Jesucristo sea Dios. Ellos creen que fue un simple profeta nomás. ¿A qué religión quiere escuchar? Ni siquiera la religión evangélica es perfecta. Para mí es más cercana a la verdad, pero no significa que sea la religión perfecta. ¿Sabe lo que es perfecto? La palabra de Dios. Amén. Amén, sí, Señor. Dios mismo es perfecto. Si a mí en mi iglesia, delante del púlpito, y gracias a Dios hasta el día de hoy lo ha sido así, me presentan a Jesús como Salvador, gloria al Señor. Es una iglesia que intenta seguir el camino de Dios. Mi pastor siempre nos predica de Jesús. Siempre nos predica y nos habla de quién es Jesús. Pero si hay alguien que no está hablando de Jesús, las cosas no están bien. ¿Se acuerda una vez que el Señor, a través de nuestro pastor, nos retó y dijo, si el predicador en una escuela dominical, el predicador que va a predicar, hable de la palabra, no trate de retar a la iglesia, hable de la palabra? Porque Amén. la palabra se encarga de corregir la iglesia, no nosotros. No somos nadie para dar órdenes, no somos nadie para decir nada, pero es Dios quien sí lo hace. Pero usted y yo tenemos una tarea, examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Pablo fue a hablar a una ciudad llamada Berea. Y dice la palabra que ellos día a día revisaban las escrituras para saber si lo que decía Pablo era así. Que Dios nos ayude. Amén, amén. ¿Cuántas doctrinas erróneas hay en la iglesia? Hay muchas que son erróneas y están llegando a nuestra vida y no nos estamos dando cuenta porque no estamos escuchando la voz del Señor. Bendito es tu nombre. Ayúdanos, el Señor, ayúdeme a mí, el Señor también. Ayúdanos, Señor, bendito. Porque también soy responsable de estar enfrente suyo y tener que enseñar la palabra. Y no puedo enseñar algo que no sea y el Señor me ayude para poder enseñar siempre a usted. Por eso Amén. es importante que usted esté clamando. Amén, Señor. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. La gente Así escoge es, Señor, lo que Dios no Padre, quiere. Bendito Padre, Pero ahora vamos. tenga misericordia de nosotros, Padre. Mire, vamos a empezar con el 5. Porque después vamos a volver al 2. Mire lo que dice el 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, usted y yo. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Ellos pensaron que daban culto a Dios echando a las personas. Echando a Cristo mismo, llevándoselo, ¿cierto? Castigándolo y crucificándolo. Y así también lo van a hacer con nosotros muchas veces, si es que ya no lo han hecho. Y dice, pero Él se mostrará para alegría vuestra. El Señor va a ser su alegría, mi hermano. Amén. Afírmese en el Señor y el Señor Amén. va a ser su alegría. Y ellos serán confundidos y no va a haber nadie que pueda contra usted. Pero ¿sabe a quién le tocan estas cosas? Porque vimos, ¿cierto?, que el hombre desobedece a Dios. Vimos que nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Vimos que Dios estaba buscando el lugar donde reposar y que Dios no reposaba en un lugar sucio, no reposaba en un lugar que no quiere estar con Él. Dios reposaba en un lugar donde se le abría la puerta. El llamado del Señor, ¿cierto?, es a que nosotros oigamos lo que Dios quiere. Cuando el Señor llame, que nosotros le atendamos. Pero también nos mostró que los que son malos, ¿cierto?, lo que sacrifican y lo que hacen no sirve para nada para Dios porque es como si fueran vacíos. No sirve para nada. Van a tener su castigo. Pero ahora le quiero mostrar en el verso 2.
¿A quién mira Jehová? Y esto es lo que en este momento, a través de esta enseñanza, esto es lo que Dios nos quiere decir y lo que tiene que quedar en su corazón. Verso 2, cierto, mi mano hizo todas las cosas, así todas las cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Estos son tres cosas importantes, pero vamos a tomar dos, que dice aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Por qué? Porque ¿se recuerda usted la bienaventuranza en el libro de Mateo que decía, bienaventurados los pobres en espíritu? No se refiere que son pobres o que tienen poco espíritu. Son personas que son pobres de espíritu, significa ser humilde. No ser levantado y grande. ¡Ay, aquí voy yo, el Manuel González, que es predicador y más encima el hermano es oficial! No. No es eso. El pobre de espíritu es aquel que es humilde. Aquel que entiende que no es nada, porque es pobre en espíritu, que no es nada si no tiene a Dios. Ese hombre es el pobre y humilde en espíritu. Pobre y humilde en espíritu. No es que nosotros... Mire, le voy a decir algo. Si nosotros nos quejamos, y escúchame con cuidado lo que voy a decir, porque esto es algo que nos pasa mucho. Si nosotros nos quejamos porque el celular no funciona y se me echó a perder el celular, le quiero decir algo. Hace 20 años atrás era muy raro que alguien tuviera un celular. Hace 20 años atrás no existía. Así es, Señor. Y usted no era infeliz porque no lo tenía. Pero como ahora existe, nosotros comenzamos a amarrarnos a estas cosas y nos quejamos si no tenemos un celular. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo que Dios le da. Por eso nosotros debemos entender que es más importante tener a Dios que tener un celular. Debemos tener en mente y entender que es más importante tener a Dios que tener una cama. Vamos más al extremo, es más importante tener a Dios que tener agua y comida. Pero sin agua y comida no sobrevivo. Sin Dios menos. Sin Dios menos sobrevivimos. Amén, Señor. Entonces, cuando yo tengo a Dios, viene todo lo demás por añadidura. Agua, pan. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que nos cuesta ser humildes. Nos cuesta ser pobres de espíritu, necesitados de Dios. Porque cuando tenemos algo y lo perdemos, creemos que porque lo perdí. Y pensamos que podemos reclamar. Pensamos que podemos ir contra Dios. Cuando en realidad no tenemos nada si no es por Dios. Usted no necesita más que agua, comida, abrigo para sobrevivir. Agua, comida y abrigo. Tenemos que ser humildes. Sí, Señor. Cuando yo tenga solamente agua, comida y abrigo, tengo que ser un agradecido. Eso es ser humilde de espíritu, ser agradecido cuando no tengo nada, cuando tengo muy poquito. Porque sé que eso poquito es lo que Dios me dio y lo que me sirve. Amén. Eso es ser humilde. Amén, Señor. Eso es ser humilde. Es entender que no necesito más de lo que Dios me da. Es no reclamar contra Dios. Es tener todo, tener la casa llena de cosas, pero ayudar al que está pobre. Eso es ser humilde. Amén. Es entender que si no es por Dios no tengo nada. Es entender que yo estaba en la posición de ese pobre. Es entender que yo no tenía nada. Es entender que yo no era nada. Pero ahora que tengo a Dios lo tengo todo, y lo que tengo, lo demás, lo humano, lo físico que pueda tener me sobra, porque tengo que tener a Dios primero. Y nunca voy a ser orgulloso, porque siempre voy a estar agradecido de lo poquito que tenga. Siempre voy a ser agradecido. Señor, amén. Entonces, el Señor mira al que es pobre y humilde, al que necesita de Él, no al que se cree suficiente. ¿Cuántos se creerán en este momento suficiente? Tanto así que no vieron, ni van a ver, ni verán el servicio. Porque están llenos posiblemente. Que Dios nos ayude. Espero que sea lleno de Dios. Pero a veces debemos comprender que necesito de Dios. ¿Sabe? Yo no veo el servicio del día domingo. Tengo que decir yo, como persona, como hermano, debemos decir, yo no vi el servicio del día domingo porque quería verlo. Examínense usted con la palabra, porque déjeme decirle algo, la palabra nos descubre.
No al hermano Manuel, la palabra nos descubre. ¿Cuántos vieron el servicio el día domingo diciendo, hay que ver el servicio? Hoy día el servicio vamos a verlo para que mi pastor no diga nada. Para que vea que estoy conectado. Voy a mandar un mensajito para que también vea que estoy conectado. Pero, ¿habrá alguno de nosotros, y me ayuda el Señor a mí primero, que haya dicho, voy a ver el servicio porque necesito de Dios? Necesito escuchar de Dios. Necesito escuchar palabra. ¿Habrá alguien que haya dicho, quiero ver el servicio porque necesito escuchar a Dios? Me gozaba el otro día porque el domingo antes pasado habían hermanos que, de hecho una hermana, pero habían hermanos que estaban preocupados por el audio porque querían escuchar la palabra. Y era lo más importante, ¿cierto? La palabra de Dios, no es porque quien haya estado, es la palabra de Dios. Y los hermanos querían escuchar la palabra. Y me gozaba porque eso es lo que Dios quiere. Necesitados del Espíritu de Dios, necesitados de Dios. Ese es un humilde, ese es un pobre en espíritu, alguien que necesita a Dios. Y me gozaba por esto, pero ¿cuántos de nosotros necesitan de Dios? ¿Cuántos de nosotros ven el servicio porque necesitan de Dios? ¿Cuántos de nosotros acuden a la palabra no porque hay que leer la palabra, porque todos lo dicen? ¿Cuántos van a la palabra porque necesitan de Dios? ¿Cuántos van a la palabra porque quieren escuchar la voz de Dios? Esa es la verdadera pregunta. Porque Dios quiere reposar en su vida y en su corazón, pero ¿cuántos hay que lo quieren dejar? Y también el Señor mira no solo al humilde, el Señor también mira al que tiembla a la palabra. ¿Qué será esto? ¿Que se ponga a temblar cuando se lee la palabra? No. Recuerde que nosotros tenemos que temblar. Nosotros tenemos que temblar. ¿Qué significa temblar a la palabra? Entender que la palabra de Dios se tiene que tener con respeto. Entender que lo que Dios dice se respeta y se hace, y se cumple. Y no estoy hablando solamente que nosotros debemos obedecerla. También estoy hablando de que si Dios dice algo se va a cumplir. Que si Dios profetiza algo se va a cumplir. A excepción que sea una profecía condicional. Como la que dio Dios al pueblo de Nínive. Que era condicional esa profecía. Pero hay profecías que Dios habla y se tiene que cumplir. Porque Dios lo dijo y eso se hace. Amén. El que tiembla la palabra del Señor sabe que la palabra de Dios se cumple. El que tiembla la palabra de Dios sabe que lo que está leyendo es verdad, porque ha sido palabra del Señor. El Señor se va a burlar de aquel que no tiene a Dios en su corazón. El Señor va a castigar a aquel que no acepta a Cristo como su Salvador. ¿Por qué lo va a castigar? Porque Dios no puede el Señor pagar por ellos, porque como no dejaron que Cristo ingrese a su vida, Dios tiene que darle el justo castigo que ellos merecen, la justicia de Dios. Pero como nosotros aceptamos a Cristo, la justicia nuestra va en Cristo el Señor porque Él pagó por nosotros. Pero los que no tienen que recibir este castigo. Pero por eso el Señor dice, el que tiembla mi palabra, el que la cree, el que la respeta, el que teme a que vengan las plagas de este libro sobre él si es que hago algo malo. Porque dice la palabra ahí del que le quite y el que le ponga la palabra del Señor. Porque el que le quite o que le ponga palabra, porque a ese mismo van a venir las plagas de este libro sobre él. ¿Teme usted a la palabra de Dios? La palabra dice, no mentirás. Y cuando usted miente, ¿no siente que hizo mal? ¿Está teniendo temor a fallarle a Dios? Amén, Señor. Cuando comete un pecado, ¿ya está vacunado contra los pecados? Es decir, hace un pecado y ya no le importa el pecado. Comete un error, ¿cierto? Y no le molesta. Cuidado con enfriarnos, porque el amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 13. Porque el amor de muchos se enfriará, verso 12, perdón. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque dejaron de tener temor a la palabra del Señor. Esta palabra es la que tiene que hacernos cambiar nuestra vida. Amén. Esta palabra es la que nos hace bien a nuestra vida. Sí, Señor. El alimento no es tan importante como esta comida que estamos comiendo acá.
La 11 no es tan importante como lo que estamos en este día comiendo acá, que es la palabra del Señor. Bendito es tu nombre, Padre amado. Porque cuando Dios habla se tiene que oír. Amén. Lo que no hacían los demás. Pero usted y yo tenemos que oír la palabra de Dios. Entonces el Señor mira a dos tipos de personas, humilde de espíritu y que tiembla la palabra del Señor. ¿Es humilde usted? Si no es humilde, ¿qué está esperando para tirarse al suelo, pedirle perdón al Señor humildemente, diciéndole: no, soy humilde, Señor, perdóname, Señor amado, he sido un orgulloso, un soberbio, porque lloro más cuando se me rompe mi celular que llorar delante de tu presencia, porque sufro más cuando me falta algo en la casa que cuando me falta oración. Perdóname, Señor, por mi poca humildad. Amén. Perdóname por Amén, ser Señor. soberbio y orgulloso y pensar que solo puedo todo, cuando en realidad sin ti no puedo nada. Así es, Señor amado. Porque el Señor mira al humilde. Y segundo, porque el Señor mira al que tiembla a la palabra de Él. Amén, Señor. Tiembla a la Sí, palabra Señor, de Él. bendito Rey. Aquí es donde nosotros tenemos que mirar siempre lo que los demás digan, ¿cierto? Y estoy hablando de personas que se dicen profetas, estoy hablando de personas que vienen, ¿cierto?, a tergiversar el evangelio del Señor. Siempre tenemos que mirar esto en la palabra de Dios, examinar la palabra, conocer la palabra, para que cuando alguien nos diga, ¿cierto?, ¿y cuántos animales echó al arca de Moisés? Nosotros digamos: no fue Moisés el que estuvo en el arca, fue Noé el que estuvo en el arca, y podamos comprender las cosas del Señor, entender, ¿cierto?, por qué sufrieron esto, por qué David sufrió, pero por qué David agradó al Señor. Entender que Abraham fue un hombre que en su antigüedad conoció a Jesús. ¿Cómo? Si Abraham no estuvo en los tiempos de Jesús. La palabra dice que Abraham conoció el día de Jesús. La palabra dice que Abraham conoció a Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Esto se conoce escudriñando la palabra. Esto se conoce escudriñando la palabra y teniendo temor a la palabra de Dios. El Salmo 1 nos hace un llamado a meditar la palabra del Señor. Salmo 1. A meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que nos da vida, hermano querido. Es lo único que nos da vida. Sí, Señor, amén. Se supone que estábamos muertos en delito y en pecado. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra comenzó a revivir en nosotros. Nuestro espíritu, ¿cierto? Nuestra vida comenzó a renovarse. Y cuando le ponemos atención a esa palabra, nos comienza a regenerar, a ser nuevas personas, Amén. a volver a nacer. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando nos negamos a escuchar. Así es, Señor eterno. Cuando nos negamos a escuchar. Preferimos permanecer muertos en delito y en pecado que preferimos acercarnos al Señor. Amén. Amén. La palabra creo que ha sido clara. Creo que ha sido clara. Dios nos muestra al ser humano que no quiere acercarse ni reconocer a su Creador. Dios nos muestra que el ser humano que no reconoce a su Creador, que lo que vaya a ofrendar, lo que vaya a darle al Señor, el Señor no lo recibe, que van a ser castigados. Pero también nos muestra a un pueblo que el Señor está mirando desde lejos, a un pueblo que el Señor ahora mira desde cerca, que el Señor mira al pobre y humilde en espíritu, y el Señor mira al que tiembla a su palabra. Y el Señor a estos hombres, como dice el verso 5 también, va a tener alegría, les va a mostrar alegría en sus corazones, y los demás que son malos van a ser confundidos porque se han metido con los hijos del Señor. ¿Qué más clara la palabra del Señor? Gracias al Señor por esta su palabra, que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Y le invito en esta hora a orar al Señor, y le voy a invitar a nuestro hermano Hernán que nos guíe en esta oración, y para el Señor la honra y la gloria. Amén. Amén, Señor. Bendito Rey. Bendito es tu nombre, Señor amado. Gracias, mi Dios. Buenas noches, hermanos. Vamos a pasar a orar y a darle gracias al Señor por su palabra que nos ha hablado en esta noche. Amén, mi Señor. Dios del cielo, Padre amado, Rey bendito,
delante de su presencia estamos, Señor del cielo, Amén. para darle gracias por su palabra, Padre amado. Sí, mi Señor. Gracias, mi Dios. Esta palabra que nos ha hablado hoy, en esta noche, Rey bendito, el ser humilde, Amén. el temer a su palabra, Padre bendito. Así es, Señor bendito. Le pedimos, Señor del cielo, que sea usted quien nos guíe, Padre amado. Que podamos entender nosotros, tengamos la capacidad, Dios del cielo, para poner su palabra por obra. Amén. El limpiarnos de nuestro corazón, Señor, para que sea usted que muere ahí. Sí, Señor. Así es. Hoy día nos ha hablado que dónde está el lugar, dónde está el sitio, dónde está esa tierra para que usted more. Amén. Bendito tu nombre. ¿Cómo está nuestro corazón, mi Dios eterno? Señor. Ayúdenos a limpiar este hogar, ese terreno, esa pieza, lo que sea, Señor, este corazón que a veces nos falla, Padre bendito. Amén. Dios del cielo, límpielo usted, purifíquelo usted en esta noche, Señor del cielo. Nuestros corazones, Padre bendito. Así sea, mi Dios. Alabado sea usted por siempre, Rey celestial. Denos el entendimiento, Señor del cielo, que necesitamos. Amén. Si en algo hemos fallado, Dios del cielo, bendito Padre, perdónenos usted, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Perdónenos usted, Señor del cielo. Lávenos, Señor, todo nuestro ser, para que quede limpio, quede vestido de lino, Señor, sin mancha, sin arruga, sin nada, Padre amado. Sí, Nada Señor. impuro, Señor del cielo. Purifíquenos usted en esta noche, Señor. Amén. Purifica la iglesia de la Rayán, Sí, Dios mi del cielo, Padre gloria al bendito, Señor. Amén. para poder ser digno de alabar y bendecir su santo nombre, para que nuestros oídos estén finos a su voz cuando usted nos hable, Señor del cielo, Amén. bendito Dios. Cuando sentir su llamado, Padre amado, Dios eterno, lávenos, Señor. Necesitamos ser purificados, Así Señor, es, Señor. por su sangre bendita, Dios del cielo. Amén. Ayúdenos, Señor del cielo. Ayuda a la iglesia de Rayán, Señor del cielo, Sí, Padre amado. amén. Purifíquela a usted, santifíquela a usted en esta noche, Dios del cielo, Sí, Señor. para estar presto a su llamado, Dios del cielo. Amén. Bendito Rey. Porque su palabra nos indica, Dios bendito, que no vienen tiempos buenos, Padre celestial. ¿Cómo está nuestro corazón? Para que usted siga ahí morando, Dios del cielo. Siga ahí ayudándonos, haciendo entender todo esto que nos han hablado, Dios del cielo, su palabra, Padre amado, que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, Dios del cielo, para ponerla por obra, Dios del cielo, Amén. Padre celestial. Sí, Dios. Solo sea su misericordia, Padre amado. Así es. Solo su misericordia para la iglesia de Rayán. Amén. Ayúdenos, Dios del cielo. Ayúdenos, Padre amado, a entender, a comprender su palabra, Señor del cielo. A ser humilde, Señor. Humilde ante usted, Dios del Sí, cielo. Señor. Y a donde vamos, Señor del cielo, que se vea nuestra humildad, Padre celestial. Amén. No cambiemos, Señor del cielo. No seamos moneda de dos caras, Padre bendito. A ser humilde en su presencia, Así a es, escuchar Padre. su palabra, Dios del cielo. A Sea mi Dios. nuestros corazones, Señor, nuestra vista, ¿qué está viendo? Nuestros oídos, ¿qué están escuchando? Dios del cielo, Sí, solo amén. sea su palabra y sus alabanzas, Padre Amén. celestial. Sí, mi Dios. Bendito Dios, solo sea su misericordia para con la iglesia de la Sí, mi Rayán. Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Ayude cada día más a nuestro hermano Manuel, a nuestros hermanos oficiales, déles de su gracia, Señor, a Amén. nuestro pastor, mi Dios bendito, a nuestra pastora, Sí, bendito Señor, Padre, amén. sea usted con ellos, bendiciéndole, dándole de su gracia bendita, de esa sabiduría que usted solo sabe dar, Dios del cielo. Amén. Ayúdelos por misericordia también. Le dejamos estas peticiones, Señor del cielo. Levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga la oración de nuestro hermano Hernán. Le voy a invitar Amén, a estar Señor. orando por nuestros hermanos enfermos, por Amén. nuestro terreno y también por la bendición del Señor. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Amén, Señor. Dios del cielo, vamos delante de tu presencia, Señor.
Padre, en esta hora dándote las gracias, Señor, por este Amén, sí, servicio, Señor. Padre Santo. Dándote las gracias, Dios mío, porque Gracias, has estado presente. Gracias, Dios del cielo. Señor, tu palabra primeramente me ha llegado a mí, Señor amado, y te doy Amén. las gracias, Padre. Gracias por tu Gracias, alimento, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu alimento, gracias por las oraciones, Señor. Gracias, Papito, por preocuparte de nosotros, Señor amado. Señor, en esta hora pedimos humildemente, Señor, que hagas obra de sanidad, Señor, en cada uno de nuestros enfermos, Señor. Amén. Padre, tanto Amén. los de la iglesia, Señor amado, como los que nos estén viendo, Sí, Señor, Señor. como también de nuestras familias y familiares, Señor amado. Amén. Amén. Hay peticiones muy importantes, Señor amado. Y entre ellas, Señor amado, están, Señor, la de nuestro hermano Alejandro Godoy, Amén, Señor amado. amén. Sí, Señor, Dios entre bendito. ellas está Carlos Villaseca, Amén. Señor. Padre, así hay varios hermanos que pidieron la oración también el día domingo, Padre. Amén, Hay algunos, Señor. Señor, que necesitan que le ayuden en sus trámites. También necesitan Amén. que le ayuden en sus relaciones familiares, Señor. Señor. Padre, con su esposa, sus hijos. Te pido en esta hora también por ellos, Señor amado, que sean, Señor, libertados, restaurados, Señor. Sanidad Amén. para el enfermo, Amén. Señor. Restauración para el que esté complicado, Señor del cielo. Y en esta hora, Señor, tu misericordia haga todo esto en sus vidas. Amén. Así por el anciano, Señor, el que esté sufriendo de sus huesos, Señor. Sí, Señor. Así el que esté sufriendo de su estómago, Alabado sea usted, Señor, en siempre, esta bendito hora sea haya Dios. sanidad en el poderoso nombre de Gloria al Jesús. Señor. Así es, Señor, el que está, Señor, sufriendo, Padre, de sus piernas, de su Gloria al espalda, Señor. Padre, cualquier órgano que tenga, Señor, en enfermedad, Señor, en esta hora, sea sanado en el nombre de Jesús. Amén. Señor, todo cáncer Amén, sea Señor. sacado fuera en el nombre de Jesús. Sí, Así, Señor. Padre Amén. del cielo, Bendito clamamos sea. por ti, por estas sanidades, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Padre, Amén. también queremos pedirte, Señor, una vez más, Señor, por el terreno, Padre. Señor, te lo presentamos delante de ti, pero también pedimos, Señor, por tu pueblo Israel, Señor Amén. amado. Que te Amén, pedimos que le des Señor. paz, Señor, le des conocimiento de tu palabra y le des conocimiento de Cristo, tu Hijo. Amén. Te damos las gracias porque sabemos que también a su tiempo lo harás. Trabaja con Sí, ellos, Señor. Padre amado. Bendito Amén. sea tu pueblo, Señor, en esta hora. Te pedimos Amén. así, Señor, la bendición por la casa pastoral, Padre del cielo. La bendición, Señor, por sus hijos, sus nietos, Señor. Amén. Así también, Señor amado, por nosotros, Padre, cada familia representada en este servicio, en esta hora. Sean, Señor, bendecidos, Señor amado. Señor, te pedimos tu bendición del cielo y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén.